Amigos, y el señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, suspendió las medidas restrictivas del COVID-19, incluyendo el uso obligatorio de la mascarilla. Y la DIDA ratificó que es ilegal el cobro por internamiento o emergencia de manera anticipada. Y hoy, 20 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Y saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altif y 22 de Aster. Y que transmitimos a través de la web por carivisión.online. Amigos, también estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que vayan a YouTube, activen la campanita y se suscriban a nuestro canal para que reciban el contenido de Consulta Participativa de manera directa y especial. También estamos en Instagram como Ricardo Pelman, todo juntito, en Instagram como @consultapal, estamos en Twitter como @consultapal, Facebook Consulta Participativa, nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com y nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto 809-769-4500. Escríbanos. Haga sus preguntas, sugerencias con relación a contenido e invitado que seguro le contestaremos complaciéndole. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y el señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, anunció la noche del pasado miércoles 15 la suspensión de todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19. El mandatario tomó la decisión al cumplirse un año del Plan Nacional de Vacunación, tiempo calificado por él como una gran victoria colectiva. Al día del anuncio del primer mandatario de la nación, habían 5.844.147 ciudadanos vacunados con al menos 2 dosis y existían 2.528 casos activos. La positividad de las últimas semanas hasta el día del anuncio estaba en 10.24% y la letalidad en 0.76%, con un descenso considerable de la ocupación hospitalaria. Y estas medidas que entraron en vigencia a partir del discurso del presidente dictaron las siguientes medidas levantadas. El uso obligatorio de mascarilla ya no es obligatorio. La presentación de la tarjeta de vacunación para acceder a espacios públicos y privados ya no hay que presentarla. Y las restricciones en espacio público se acabaron. Después de esta larga batalla comenzamos a recuperar la libertad. Desde ahora a todos nos tocará cuidarnos con responsabilidad, pero sin restricciones, dijo el primer mandatario de la nación. Con el anuncio, señaló el señor presidente, la responsabilidad de cuidarse del COVID-19 adquiere un carácter individual, y a seguidas dijo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer para proteger a nuestra gente
y el tiempo nos ha dado la razón en nuestras acciones contra la pandemia, finalizó diciendo el presidente. Esto, señores, hay que verlo desde el punto de vista positivo. Ciertamente, el señor presidente de la República y el Gabinete de Salud, dirigido por la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, han tomado lo de la pandemia y lo del COVID-19 de manera personal. Y ciertamente las autoridades han tomado las medidas pertinentes a fin de combatir la pandemia. Tenemos que referirnos al inicio de esta pandemia, cuando se hacían los pininos para las primeras vacunas, y desde ese inicio el presidente Luis Abinader y el Gabinete de Salud iniciaron gestiones y así lo lograron para obtener las vacunas. Hay que felicitar al gobierno dominicano, a las autoridades de salud, en la persona del señor presidente y vicepresidenta de la República, porque ciertamente que los esfuerzos han dado sus resultados. Pero hay personas que no están de acuerdo con el levantamiento de las restricciones, y por su parte el Colegio Médico Dominicano dijo estar de acuerdo con la decisión del señor presidente en el sentido de eliminar las medidas restrictivas contra el COVID-19, pero sin embargo dijo que le preocupa el rumbo que tomará la jornada de vacunación al quedar sin efecto la exigencia de la tarjeta de vacuna. Yo creo que esa es la parte débil de este anuncio, porque no hay duda que se va a ir a pique la vacunación si el gobierno no comienza a fortalecer y a orientar a la población en términos de la responsabilidad que tiene cada quien de vacunarse ante la presencia de cualquier otra variante, dijo el doctor Zenén Cava. Y nosotros agregamos, en consulta participativa hemos estado desde el inicio mismo de la pandemia, orientando y al despedir nuestro programa, exhortando al uso de mascarilla, al lavado de manos, a observar el distanciamiento social, y hemos hecho hincapié en que la responsabilidad de cada ciudadano de cumplir con las directrices de las autoridades de salud es una cuestión más que personal, moral, porque si usamos nuestra mascarilla, si observamos el distanciamiento social, si mantenemos el lavado de manos, estamos protegiéndonos, protegiendo a nuestros semejantes, protegiendo a nuestras familias. Es responsabilidad personal, como bien apuntó el señor presidente de la República, el hecho de que usted, yo y todos los que compartimos esta nación nos vacunemos. Insisto, es una cuestión de responsabilidad social y una responsabilidad personal y moral. Amigos, y los combustibles se quedaron igualito, congelado de nuevo, y la Dirección General de Defensa de los Afiliados, la DIDA, reiteró que el pago de depósitos, avances, anticipo por internamiento y o emergencia en centros médicos de salud, públicos y privados, es una práctica ilegal. Así es que tomamos esto en cuenta, y cuando intenten hacernos estos cobros ilegales, comuniquemos a nuestra ARS y
a la Dirección de Información y Defensa del afiliado del Sistema Nacional de Seguridad Social. Amigos, les invitamos cordialmente a que nos acompañen hoy a nuestra entrevista central, donde estaremos hablando con la doctora Indira Zavala Ángeles, médico, neuróloga y la esclerosis múltiple. Volvemos en breve con nuestra invitada. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos en consulta participativa el honor de poder tener un conversatorio con la doctora Indira Zavala, médico neuróloga, de estas jóvenes valores científicas de la República Dominicana. Buenas tardes y bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Buenas tardes a todos, un placer y un honor estar aquí con todos ustedes. Consulta Participativa está engalanado, aquí está el personal viendo a esta joven doctora que nos preocupamos en saber de usted sus experiencias y sobre todo esa calidad humana que usted tiene, que dice un paciente suyo, doctora, que, sí, usted es un amor, dice. Doctora, pero vamos a entrar en materia de una vez. Doctora, usted es neurólogo. Sí, díganos, doctora, así a grosso modo, ¿qué enfermedades trata el neurólogo? Bueno, el neurólogo, o más bien vamos a definir la neurología para que todos. La neurología es la rama de la medicina que se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso central, periférico y autónomo. ¿Cuáles enfermedades podemos encontrar? Pues las enfermedades cerebrovasculares, como las famosas trombosis o derrame cerebral, tumor cerebral, dolores de cabeza, que el término médico neurológico es cefalea. También podemos tratar las epilepsias y o convulsiones, problemas de columna como hernias discales, infecciones del sistema nervioso central como la meningoencefalitis, las meningitis tuberculosas, por ejemplo, que también se ve mucho en nuestro país, problemas inflamatorios como las enfermedades desmielinizantes e inflamatorias del sistema nervioso central y periférico, como el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, como una enfermedad periférica autoinmune. Podemos tratar también tumores, como les dije, en fin, un sinnúmero de enfermedades. Las demencias, como el Alzheimer, por ejemplo, las enfermedades del trastorno del movimiento, como el Parkinson, en fin, una gama de enfermedades que aquejan tanto a pacientes jóvenes como pacientes adultos y envejecientes. Doctora, fíjese que usted mencionó una enfermedad que ciertamente esto va a ser nuestro tema central, porque es un tema que muy pocos médicos o muy pocos amigos de los que hemos entrevistado, profesionales excelentes de la salud, tocan. Y es dentro de la neurología las enfermedades desmielinizantes. Yes. Primeramente, doctora, ¿qué es la mielina? La mielina es la capa que cubre toda la neurona, sobre todo el axón de todo el sistema nervioso central y periférico. Es como la capita que va a permitir la conducción nerviosa y la comunicación entre una neurona y otra. O sea que la mielina tiene una función importante. Así es. Así es. Entonces, las enfermedades desmielinizantes, básicamente, lo que hacen es atacar a esa mielina, que es nuestro
nuestra protección de ese cable neuronal que va a permitir la transmisión y los impulsos nerviosos. Cuando esa mielina se daña, entonces vienen un sinnúmero de manifestaciones neurológicas. Perfecto. ¿Cuáles son estas enfermedades, doctora? Una enfermedad que es prototipo de las enfermedades desmielinizantes, me imagino que usted la ha escuchado alguna vez, que es la famosa esclerosis múltiple. Sí. Que es una enfermedad sumamente discapacitante y progresiva que va a afectar a pacientes jóvenes entre 20 y 44 o 52 años de edad. Generalmente mujeres, en mayor prevalencia que en hombres. Otra enfermedad desmielinizante es la neuromielitis óptica o síndrome de neuromielitis óptica, anteriormente llamada enfermedad de Vick, por quien la descubrió y la describió. Las leucopatías o las leucoencefalopatías, en fin, un sinnúmero de enfermedades que van a afectar de manera primordial a la mielina. Por eso se llama desmielinizante. Doctora, ¿qué lesiona a la mielina? En este tipo de enfermedades, porque cabe destacar que hay que diferenciar entre las enfermedades desmielinizantes y las dismielinizantes, que se pueden confundir. Exacto. En las desmielinizantes hay un factor externo que va a atacar a la mielina propiamente dicha, que está bien formado, o sea, se creó y el ser humano nació con su mielina normal. En las enfermedades desmielinizantes hay una alteración en la producción de esa mielina y son diferentes. Entonces, hablando de las enfermedades desmielinizantes, hay factores externos, sobre todo los factores autoinmunes, como se han descrito la mayoría de estas enfermedades, en los que nuestro propio sistema inmunológico se va a confundir y en lugar de atacar a lo no propio, va a atacar a lo propio, que en este caso sería nuestra mielina. Doctora, estas enfermedades, la dismielinizantes y la desmielinizante, como bien usted señala, se pueden confundir. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son unas y otras? Eso le había explicado. En unas, como en las desmielinizantes, otros factores externos, dígase alguna infección por algún virus o por alguna bacteria o por nuestra propia confusión de nuestro sistema de defensa inmune, va a atacar a la mielina. Esas son las desmielinizantes. Y en las dismielinizantes, el paciente de manera propia va a tener una alteración en la producción de su mielina. O sea, esa mielina que debe de formarse normal, el paciente va a tener una deficiencia en la producción de mielina y esa mielina se va a crear de manera errónea, errática. Perfecto. Entonces, doctora, vamos a ver de estas patologías, ¿cuáles son las patologías más comunes, por ejemplo, en nuestro país? ¿Y cuáles son las patologías crónicas dentro de este daño de la mielina? Okay. Las que más podemos ver en nuestro país con mayor frecuencia de las desmielinizantes es la esclerosis múltiple, como lo había mencionado, y el síndrome de neuromielitis óptica. Entonces, en la esclerosis múltiple vamos a ver un daño en la mielina justamente por una alteración en nuestro propio sistema inmunológico, el cual va a atacar nuestra mielina. Existen muchísimas hipótesis de por qué se va a dañar la mielina en estos pacientes. Hay una hipótesis en la que se describe que hay un daño externo, el cual va a confundir el sistema inmunológico y va a ocasionar el trastorno, el daño a la mielina. La otra hipótesis es donde hay un daño o una confusión interna en las neuronas que hace que se vaya a afectar la mielina de manera también inmunomediada. En el síndrome de neuromielitis óptica, de hecho, en algún momento se describían como si una fuera parte de la otra, hablando del síndrome de neuromielitis óptica, que se consideraba como una forma de la esclerosis múltiple. Ya está bien descrito que es una enfermedad totalmente diferente, una prima hermana yo la llamaría.
en la que también el sistema inmunológico va a crear la activación de unos autoanticuerpos, en este caso la antiacuaporina 4, que va a atacar los astrocitos, los pies de los astrocitos, y va a dañar a la mielina, conjuntamente con el daño de los astrocitos, provocándose entonces las lesiones en estas enfermedades, en donde va a haber mayor afectación tanto del nervio óptico y de la médula espinal, por eso se denomina neuromielitis óptica. En esto de la esclerosis múltiple hay muchas cosas. Aquí hay mucho temor. Tengo un familiar cercano que le diagnosticaron esclerosis múltiple y entonces tiene un mar de confusiones. ¿Qué cosas no puede hacer? ¿Qué no debo hacer? Que si me da un mareo, si es esto como resultado de la esclerosis múltiple, que se me puede deformar el cerebro, pero una serie de confusiones. ¿Cuáles son las sintomatologías de la esclerosis múltiple, doctora? Qué bueno que lo menciona todo esto. Uno de los motivos por los cuales yo me quise especializar en este tipo de enfermedades fue justamente para romper todos los mitos y tabúes y dar a conocer esta enfermedad discapacitante, entendiendo de que diagnosticada a tiempo, el paciente va a tener mejor calidad de vida, porque al diagnosticarla a tiempo, pues tenemos un tratamiento al momento necesario para disminuir la progresión de la enfermedad. Existen un sinnúmero de síntomas, de hecho es la nombrada la gran simuladora, porque el paciente puede presentar lo que sea, desde que pierda la visión, desde que no pueda caminar por debilidad o por inestabilidad de la marcha, puede presentar trastornos en la sensibilidad, trastornos en la coordinación, trastorno en la emisión del lenguaje o del habla, puede presentar vértigos, puede presentar un sinnúmero de situaciones, trastorno de los esfínteres, tanto del vesical como del rectal. En fin, puede presentar todo lo que usted se puede imaginar el paciente. O sea, doctora, usted está mencionando un síntoma como es el trastorno de los esfínteres. O sea, viene la incontinencia, ¿verdad? Estos efectos dañinos de la esclerosis múltiple, doctora, son curables porque... vuelvo y le repito, tengo un familiar que se cree que este diagnóstico le acabó la vida. Bueno, háblele a los amigos de consulta participativa de cuán grave es la esclerosis múltiple, cómo podemos tratar la esclerosis múltiple y cómo podemos vivir de manera casi normal con la patología. De hecho, se puede vivir normal con la esclerosis múltiple. Antes se creía que al tener o diagnosticar la esclerosis múltiple era sinónimo de silla de ruedas y que el paciente se iba a morir. Pues no, le comento de que eso no es así. Una vez que el paciente se capta a tiempo, se diagnostica a tiempo y se inicia el tratamiento adecuado para el paciente puede llevar su vida de lo más normal. De hecho, se arrastraban muchísimos mitos, de hecho creo que todavía se arrastran, como que se puede transmitir, de que la paciente, porque como es más frecuente en mujeres, no se puede embarazar y eso es mentira. De hecho, el embarazo protege a la paciente de la actividad de la enfermedad. El caso es que una vez iniciado el tratamiento, el paciente puede llevar su vida normal porque se disminuye la discapacidad del paciente y por ende la progresión del paciente. ¿Qué no puede hacer el paciente? Pues no ir a la consulta, no avisar a su médico a tiempo de los brotes, porque la enfermedad se va a presentar de diferentes maneras. Es una sola enfermedad, pero puede presentarse de diferentes formas en diferentes tipos de pacientes. Hay pacientes que van presentando brotes, que son esos síntomas que van presentando, ya sea o que no puedo ver y esa falta de visión me dura pues un día o más de un día y me quedo callado, no digo nada, habiendo tratamiento para tratar a tiempo esos brotes agudos y por ende mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, el paciente debe de estar unido de la mano con su neurólogo de cabecera para tratar tanto los brotes agudos como cualquier otro brote que vaya presentando el paciente. Doctora, usted mencionó algo muy, muy interesante, y es que usted dice que la esclerosis múltiple, la patología, protege
el embarazo de la patología o de los efectos de la esclerosis múltiple. O sea, que no es verdad que si se embaraza padeciendo la patología puede correr riesgo, el feto puede ella morir, puede tener problemas de parto. No. De hecho, como le dije, Dios es tan maravilloso que protege tanto a la madre y al bebé de la enfermedad durante el embarazo. Lo que sí la paciente tiene que tener en cuenta es que debe de ser un embarazo programado con su médico, tanto el neurólogo como con su ginecólogo o ginecóloga. ¿Por qué? Porque si la paciente no está controlada de su enfermedad, puede presentar algún brote por justamente la carga inflamatoria que puede tener la enfermedad. O sea que el mejor momento para ella embarazarse es, número uno, que esté controlada de su enfermedad, que así llamándolo como yo regularmente lo llamo, que esté apagada su enfermedad con tratamiento, dependiendo qué tratamiento lleve la paciente, porque no todos los tratamientos están indicados para el embarazo, porque puede deformar al bebé. Entonces, por eso debe ser planificado, porque una vez la paciente está pues estable de su enfermedad, está libre de brotes, uno valora, quita el tratamiento durante ese periodo de embarazo, o se puede poner un tratamiento que proteja tanto la enfermedad, pero no le vaya a hacer daño al bebé y pueda llevar su embarazo de lo más normal. Doctora, ingesta de alcohol, alimentación y tipos de tratamiento. ¿Hay algún tipo de tratamiento que sea invasivo para la esclerosis o todos estos tratamientos son a través de medicamentos inyectados o tomados? Pero sobre todo, ingesta de alcohol, tabaco y alimentación, doctora. Esto después de la pausa. Doctora, antes de irnos a la pausa, te preguntaba tabaco, ingesta de alcohol, alimentación, tipos de tratamiento para la esclerosis múltiple, procedimientos si lo hay para tratar la esclerosis múltiple. Sí, vamos a hablar primero de los factores que pueden llevar a mayor inflamación de la enfermedad. El alcohol se debe de evitar en la esclerosis múltiple porque estamos hablando de una enfermedad que es inflamatoria y el alcohol de por sí promueve la mayor inflamación en el cerebro. Otra cosa también, el tabaco también debe de evitarse justamente por lo mismo y por ende debe de llevar una buena alimentación evitando el sedentarismo y la obesidad porque la obesidad también es una enfermedad proinflamatoria. Entonces, ¿qué tipo de dieta debe de llevar el paciente? La dieta mediterránea, que es rica en proteína, la dieta libre de gluten, asociado a cualquier inflamación intestinal que pueda generar el gluten. Con relación a algo importante, la ingesta de sal. También la sal es un factor proinflamatorio, o sea que debe de llevar una dieta baja en sal, baja en grasas, no alcohol, no tabaco y dormir. Debe de dormir el paciente. Con relación al tratamiento, existen un sinnúmero de tratamientos que gracias a Dios lo contamos con casi todos en el país a través del programa de alto costo y el programa de esclerosis múltiple. Hay tratamientos que van desde orales hasta inyectados ya sea subcutáneos como si fuera insulina, hasta los inyectados por las venas. El tratamiento va a depender del tipo de esclerosis múltiple, del tipo de paciente, de los factores de mal pronóstico que pueda tener el paciente de la enfermedad, de la actividad tanto clínica y radiológica de la enfermedad en el paciente. Y obviamente el paciente y el médico, en este caso el neurólogo, deben de ponerse de acuerdo sobre cuál es el mejor tratamiento que debe de llevar al paciente, porque es un tratamiento que le va a cambiar la vida. El tratamiento, todos se basan en actuar sobre el sistema inmunológico, que es el que está confundido, ya sea a través de los diferentes tipos de linfocitos o de células blancas de la inmunidad que se vean afectadas. Doctora, que la patología no hay tratamiento invasivo para tratarla.
Y le escucho decir el asunto de que son medicamentos que se pueden decir como la insulina. Y me viene a la mente el asunto de los daños que hace la diabetes a los pacientes con el asunto de la visión. ¿La esclerosis múltiple puede conducir o provocar ceguera? Claro que sí, claro que sí. La neuritis óptica es uno de los signos o síntomas cardinales de la enfermedad, tanto de la esclerosis múltiple como de la neuromielitis óptica. La diferencia de los dos tipos de neuritis que pueden presentar estos dos tipos de pacientes es que en la esclerosis múltiple, la neuritis óptica se puede corregir si se trata a tiempo, o sea, no en todos los casos va a llevar al paciente a una ceguera, como pudiera pasar en la neuromielitis óptica, en la cual es mucho más agresiva. Pero la neuritis óptica es un signo o síntoma cardinal en este tipo de enfermedades, o sea que sí puede quedar ciego el paciente. Daños mentales, daños de adaptación, de pérdida de memoria. ¿Qué produce a nivel psiquiátrico la esclerosis múltiple? La enfermedad va a atacar tanto la sustancia blanca y gris. Anteriormente se pensaba de que no afectaba la sustancia gris del cerebro, pero ya sí está bien descrito de que sí va a afectar la corteza y por ende esto se va a traducir en pérdida de memoria y o trastornos cognitivos. Entonces el paciente, ya incluso se han visto casos de pacientes desde etapas tempranas pueden venir presentando pérdida de memoria justamente por la pérdida de la corteza cerebral, por la misma actividad de la enfermedad. O sea que eso es otro síntoma también que tenemos que tener pendiente. Ahora, ¿es la esclerosis múltiple una patología hereditaria y o crónica? No, no es una enfermedad hereditaria, pero sí tiene su componente genético. Me explico. No porque usted tenga esclerosis múltiple y, por ejemplo, sea mi papá, yo siendo su hija debo de tener sí o sí la enfermedad, pero sí puede existir una predisposición genética. El mejor ejemplo, la diabetes, por ejemplo. Porque al igual que la diabetes es una enfermedad multifactorial, justamente por todo esto que le estoy explicando. Yo puedo nacer con el gen o la predisposición genética de la enfermedad, pero ya está por los factores externos u otros factores que pueden desencadenar o hacer que se manifieste ese gen en mí. O sea, que no es una herencia dominante de que porque usted tenga esclerosis múltiple, asumiendo de que usted sea mi papá, yo debo de tener la enfermedad. Doctora, y con sí, de que es una enfermedad crónica, sí es una enfermedad crónica. es crónica. O sea que es una enfermedad que se trata para llevarla, para sobrellevarla, igual que la diabetes, igual que otras enfermedades crónicas. Pero no podemos pensar en cura total de la enfermedad. Existe una cura para esclerosis múltiple. Doctora, la encefalitis. La encefalitis es como una inflamación del encéfalo, por eso se llama encefalitis. El paciente va a presentar dolor de cabeza, confusión, puede presentar convulsiones. Y las etiologías o causas pueden ser múltiples, desde infecciosas, por ejemplo, las encefalitis virales por el herpes virus, por ejemplo, que es una de las más frecuentes, encefalitis autoinmunes, por algunos autoanticuerpos que vayan pues a atacar algunos receptores en nuestro cerebro y se genere entonces la inflamación de nuestro encéfalo. Doctora, esto que usted dice de la encefalitis me trae a la mente que hay enfermedades como que se ponen de moda. Me viene a la mente el asunto del neurolupus. Háblame del neurolupus, doctora. El neurolupus justamente es una de las enfermedades que también trata el neuroinmunólogo, en donde se van a producir manifestaciones neurológicas secundarias a la actividad agresiva del lupus propiamente dicho. El paciente puede presentar, de hecho, lesiones de tipo desmielinizantes a nivel cerebral que se pueden, de hecho, confundir con la esclerosis múltiple.
Y la base del tratamiento del neurolupus es tratar el lupus propiamente dicho. Una vez controlado el lupus, entonces también se va a controlar las manifestaciones neurológicas. O sea, que también el lupus, porque yo conozco de una persona que para tratarse un lupus, le diagnosticaron lupus y como que se le estaba haciendo como una hendidura en el cráneo. Ella tuvo que salir del país a tratarse. Le estoy hablando de 10 años atrás. Ya. Sí, pero es bueno que trate ese tema porque yo trabajo mucho de la mano con los reumatólogos, que son los especialistas de tratar las enfermedades inmunológicas o reumatológicas. Trabajo mucho de la mano porque esas mismas enfermedades sistémicas autoinmunes como el lupus, el Sjögren, la esclerodermia, la artritis reumatoidea, pueden, si se activan de manera agresiva o no tienen un tratamiento a tiempo, pueden ir a causarme problemas a nivel del sistema nervioso central. Entonces ahí yo vengo, le doy la manita a los reumatólogos y los ayudo a tratar las enfermedades ya secundarias del sistema, de las enfermedades sistémicas autoinmunes que ya me están haciendo pues alguna manifestación a nivel del sistema nervioso central. Dentro de la encefalitis, doctora, tenemos la hemorrágica, encefalitis hemorrágica. ¿Cómo se manifiesta esta encefalitis hemorrágica? ¿Sangra el paciente? ¿Cómo? No todas las encefalitis van a sangrar, las que más sangran son las herpéticas. Justamente por la inflamación tan agresiva, el tejido se ve tan frágil que entonces se produce la hemorragia. Pero la hemorragia es interna o se expulsa la sangre, por ejemplo, en el caso por la nariz. Puede ser desde el cerebro incluso hasta la médula. Se queda arriba. Cuando hablamos de hemorrágica, no es que el paciente va a botar sangre por la boca, ni va a evacuar sangre, ni se le va a ir a la boca. Estamos hablando de encefalitis hemorrágica, pero del cerebro. Doctora, la esclerosis y esta pregunta hay que hacerla. Usted dice que con la encefalitis hemorrágica no es que se va a expulsar sangre ni nada de eso. Lo contrario, la esclerosis múltiple, coagulación y accidentes cerebrovasculares. Bueno, no tienen nada que ver una con la otra, porque como le dije, la esclerosis múltiple va a ser una enfermedad inflamatoria autoinmune. En las enfermedades cerebrovasculares sí pueden haber diferentes tipos, ya sea porque se obstruya una arteria o una vena, porque de hecho hay infartos venosos, y se produzca el infarto por la obstrucción de una vena, o porque se rompa una arteria y se produce entonces la hemorragia. O sea que podemos dividir las enfermedades cerebrovasculares en isquémicas y hemorrágicas. Doctora, no podemos dejar el síndrome de Guillain-Barré. No, claro que no. Es una polinización aguda desmielinizante, la cual generalmente va a estar dada por una post-infección. De hecho, hemos visto muchos Guillain-Barré secundario al COVID, por ejemplo, al mismo Zika, que se vieron muchos síndromes de Guillain-Barré secundario a pero el más frecuente es secundario a infecciones del tracto gastrointestinal. Se produce una inflamación en los nervios periféricos, el paciente va a presentar debilidad que puede ser ascendente desde que comience desde la punta de los pies hasta arriba, hasta que el paciente pues puede dejar de respirar por la debilidad tan grande que presenta el paciente. Doctora, hay muchas enfermedades que se asocian a la edad y a personas entradas en edad. La esclerosis múltiple y la edad, doctor. Existe una edad que es la más frecuente. Evidentemente existen enfermedades y existen pacientes. No todo en medicina son dos son cuatro. Pero lo más frecuente es que el paciente tenga una edad comprendida entre los 20 años y 44 años, pero sí está bien descrito de que se han visto pacientes de que se le llegue a diagnosticar un poquito más tarde, pero no significa de que se haya producido a esa edad. Quizás el paciente venga arrastrando la enfermedad silenciosamente y ya entonces de manera tardía se diagnostique, pero más o menos la edad comprendida va entre 20 años y 44 años.
O sea, que no hay esclerosis múltiple infantil. Sí, claro que sí, claro que sí. También se han descrito. Se han descrito casos de esclerosis múltiple infantil. ¿Es frecuente ver ese tipo de patología en bebés, en niños de 2, 3, 4 años? No es tan frecuente porque de hecho la esclerosis múltiple como tal no es una enfermedad tan frecuente. De hecho es una enfermedad llamada de las enfermedades huérfanas porque dentro de todo el grupo de enfermedades neurológicas no es la más frecuente, pero sí se han descrito muchos casos de esclerosis múltiple en niños. El dato exacto no lo tengo porque como no soy neuropediatra, veo más pacientes adultos, pero sí se han descrito muchos casos de esclerosis múltiple en población pediátrica. Doctora, la meningitis no tiene que ver con esto. No, no tiene que ver con esto. En lo absoluto. No, la meningitis es una inflamación de la meninge, pues ya sea por una bacteria, y por eso produce la inflamación de las meninges. También se ve tanto en adultos, niños y envejecientes, no importa la edad. Pero no es una enfermedad inflamatoria, pero es una enfermedad producida por contagio, un virus, una bacteria. Los bacterias, hongos, por cualquier agente infeccioso. Doctora, se me quedaba una pregunta que no puedo dejar de hacerla. La esclerosis concéntrica. Se llama concéntrica por el tipo de lesión que se ve al microscopio y de hecho se ve en la misma resonancia. Las lesiones, la esclerosis múltiple como tal, va a tener lesiones características, que son lesiones redonditas, que van dispuestas pues a la luz de la arteria, en diferentes lugares que son específicos de la enfermedad, de que si es periventricular, que en la médula, que yuxtacortical, en fin. Se denomina concéntrica, hablando de la esclerosis concéntrica de Vallot, por quien la describió, porque la disposición de las capas va a ser así como si fuera una cebolla redondita. ¿Te has visto la cebolla? Que tiene varios aros, así se ven las lesiones, por eso se llama concéntrica, porque son bien redonditas, son grandes, tumefactas, o sea que se dematizan y se inflaman mucho y son de mal pronóstico. Es una forma agresiva de la enfermedad. Doctora, se nos acabó el tiempo. Pero yo no quiero despedirla sin que usted le diga a los televidentes de Consulta Participativa dónde está usted y cómo contactarlos. Bueno, mi consulta privada está en la Torre Profesional de Corazones Unidos, en la suite 605. También estoy laborando en Sedimat, en Sendoe y también en el Centro Médico UCE. Me pueden contactar al número 809-851-0883. Estoy a sus órdenes. Y al pacientito que dijo que yo era un amor, un besito. Gracias, doctora, pero un mensajito a las damas que están padeciendo esclerosis múltiple en la Asociación de Esclerosis Múltiple, que es muy activa, doctora, esa asociación. Un mensajito para esa gente. A mis guerreras, como yo las llamo, ya saben que siempre estoy aquí haciendo conexiones con ella, de que sí se puede. Esclerosis múltiple jamás debe de ser sinónimo de muerte, ni de mucho menos de silla de ruedas. Sí se puede, podemos luchar juntos para buscar tanto curas como las causas de la enfermedad, porque todavía no sabemos cuál es la causa en sí, pero sí se puede. Así que no pierdan la fe ni la esperanza, porque todos estamos aquí para ustedes. Bueno, doctora, después de este conversatorio y estas orientaciones sobre esta patología que también, como le decía, en su momento se puso de moda, solo nos resta darle las gracias, decirle que las puertas de Consulta Participativa están abiertas y que la comprometo en público para una próxima entrega. Aquí estaré con mil gustos. Muchísimas gracias. De verdad fue un honor para mí. Bien, gracias, doctora. Bien, amigos televidentes, después de este interesante conversatorio con la doctora Indira Zavala Ángeles, excelente, joven médico, neuróloga, solo nos resta hacer nuestra exhortación en tiempo de pandemia. Y a propósito,
de que el miércoles pasado el señor presidente de la República anunció la suspensión de las restricciones que habían sobre el coronavirus. Nosotros les pedimos y les decimos que es responsabilidad personal protegerse, vacunarse y observar el distanciamiento social, el usar la mascarilla, aunque no de manera obligatoria, y mantener el lavado de manos con la finalidad de protegernos, proteger a nuestras familias y a nuestros semejantes. Recordar que el COVID no se ha ido. El COVID está aquí y en todo el mundo. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.